carta a los Efesios, carta a los Efesios en el nombre de Jesús. Y quiero que vaya al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Amén. Voy a estar trabajando bajo este principio, bajo este pensamiento. Escuche bien lo que escribí y quiero trasladártelo. Y bajo este pensamiento quiero empezar a trabajar tu vida en esta tarde. Y dice aquí el pensamiento, no la escritura. Dice: el Espíritu de Dios no vino a condenar el pecado en ti. Escuche bien. El Espíritu de Dios no vino a condenar el pecado en ti, sino vino a ayudarte, a convencerte, para ayudarte a vencer el pecado que moraba en ti. Escuche bien el pensamiento y la idea, donde es importante entender, porque bajo este pensamiento vamos a estar trabajando en esta tarde, donde es necesario que la iglesia pueda entender que el Espíritu de Dios manifestado, el Consolador enviado y prometido a venir a ayudar y a bendecir tu vida, no vino para condenarte del pecado que moraba o que mora, sino vino a ayudar, vino a convencer para poder ayudarnos a salir de él. Y son dos cosas diferentes: ayudar o de alguna manera acusar. Él vino a convencernos, él vino a ayudarnos y no a condenarnos del pecado, ¿sí me entiende? Y eso es sumamente importante entenderlo. Cambiará la forma de mentalidad que tenemos de una vida en el nombre de Cristo Jesús. Ya tiene el libro de Efesios capítulo 2 bajo un principio de respeto. Quiero que se ponga de pie y vamos a darle lectura en esta tarde al verso que nos pueda ayudar a entender, comprender en esta tarde, vivir un evangelio libre, un evangelio que no nos lleve a la frustración y al cansancio, sino a un evangelio de libertad y a un evangelio de gracia, amor y misericordia. Dice el libro de Efesios capítulo 2 en el verso 1, dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando nosotros, Él se manifiesta y se hace visible. Aún estando Él vino a manifestar su gracia, rico en gracia, en misericordia y en amor. Dice el verso, amén: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó. Vuelva a leer ahí y repítalo conmigo: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice el verso ahí, y eso me lleva a mí a dejarles saber y a que usted pueda comprender que usted ya está resucitado,
que usted ya está sentado en los lugares celestes, que usted ya está apartado por Dios, predestinado, escogido, atraído y santificado por Dios para que usted viva una vida de libertad y no una vida de condenación. Un evangelio donde la gracia se manifiesta para que usted viva un evangelio no frustrado y cansado, sino un evangelio en descanso para manifestar una vida diferente en Dios. El verso da algo extraordinario y una luz que nos lleva a nosotros y nos debe de dar una gracias y una palabra de gratitud para con Dios. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Usted ya está resucitado. Usted ya está sentado en los lugares celestes. Usted ya está santificado. Usted ya está listo para poder pasar a un nivel extraordinario en Dios. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de manifestar en este tiempo la gracia sobre la iglesia? ¿Cuál es la idea de Dios de dejar saber y manifestar su gracia sobre nosotros? Para mostrar las riquezas de la abundancia de su gracia en su voluntad en este tiempo por Cristo Jesús. El verso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Señor, te damos gracias. Declaramos, Dios, que tu palabra está bendecida, que nos llevarás en esta tarde a poner fundamento, a fundamentar, Señor de gloria, la casa, el cuerpo, la iglesia, que en esta tarde está frente a ti piedras vivas, oh Dios, para ser edificado, Señor de gloria, y para honrarte, bendecirte y glorificarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Bendecimos ya, oh Dios, y declaramos en el nombre de Jesús que cada mente y cada corazón está en el deseo de honrarte, oh Dios, de servirte y de aprender un principio que nos llevará a una vida diferente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Tome su lugar un momento. Quiero hablarle en esta tarde de algo que nos pueda ayudar a nosotros a caminar confiadamente en Dios y salir de un evangelio de condenación. Un evangelio donde ha sido solamente para condenar y acusar. Para eso quiero empezar diciéndole que es importante entrar a una mentalidad donde podamos comprender lo que la Escritura trata de revelar, lo que la palabra de Dios trata de impulsar sobre una generación para que alcance el propósito y alcance a vivir una vida diferente. Es importante quitar velos, es importante quitar paradigmas sobre nuestra vida, palabras, pensamientos formados sobre los antepasados que hoy nos han hecho daño y han truncado una carrera de éxito sobre nuestra vida dentro del propósito establecido y marcado ya para un Padre que desea glorificarse en una iglesia viva y eficaz para manifestar su gloria y poder sobre nosotros. Algo que el apóstol está marcando y enseñando acá es la habilidad de entender que la salvación es por gracia, la salvación derramada, la salvación manifestada, y lo que estamos aprendiendo y mirando es
por la gracia simple manifestada de Dios sobre nuestra vida, para que aprendamos a entenderla. Hay un principio y hay una enseñanza que al analizarla y al poder darme cuenta y tratar de sacarle un pensamiento, me di a la tarea que el principio del error es la actitud y la habilidad de hacernos y sentirnos dueños de nosotros mismos. Hay una idea allá afuera que nos enseña que si usted va a trabajar, usted recibirá un sueldo por ese trabajo, que si usted hace algo bueno, sería premiado por eso, que lo que usted de alguna manera haga algo, usted recibirá algo a cambio. Eso nos ha llevado a nosotros a poder entrar fácilmente a un error o a un evangelio donde entramos a una actitud de poder realizar o hacer algo para poder recibir algo. Eso trunca completamente lo que el evangelio y la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Porque ciertamente usted debe de llevar obras, debe de llevar una manifestación de un evangelio vivo sobre usted, pero no las hace para recibir algo a cambio. Quiero aclarar este punto porque es importante entenderlo. La gracia de Dios fue manifestada y somos salvos no por obras. Somos salvos, y eso es importante entender, que la Biblia enseña, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese que muchas veces nosotros caminamos bajo la idea y el entendimiento que entre más hagamos, recibiremos algo. Eso trunca la idea de poder decir, Señor, voy a hacer algo para que el don de Dios venga sobre mi vida. Eso hemos llevado, si me entiende, a truncar que lo que recibimos y lo que el Espíritu de Dios vino a hacer sobre nuestra vida es por gracia. Entienda esto, adoptamos algo del mundo, venimos hoy al evangelio y hoy empezamos a tratar de hacer algo para recibir algo. Tratamos de manipular a Dios para poder de alguna manera recibir algo. Eso lleva a una castración del entendimiento de la gracia de Dios manifestada. Quiero decirle esto, que cuando el Espíritu de Dios vino sobre tu vida, ya venía todo lo que tú ibas a hacer, ya estaba marcado todo lo que tú ibas de alguna manera a realizar. La Biblia dice que antes de que tú fueras, la gracia y el amor de Dios se manifestó para poder llevarte a ti a hacer un cristianismo diferente. La gracia de Dios viene, se manifiesta sin que tú lo pidieras. Ella vino, y eso te lleva a ti a que puedas entender que el apóstol Pablo está diciendo acá, está diciendo, no es por lo que tú hagas, es que yo te voy a bendecir, tú ya estás bendecido. No es por lo que tú trates de hacer, te llevará a ti a recibir algo a cambio. Todo está hecho, todo. Fíjese que en el plan de Dios, para Dios usted ya fue resucitado. Para Dios usted ya está sentado en el cielo. ¿Cómo es eso, pastor? Que la Biblia dice que aunque usted hoy, en este domingo, esté aquí sintiéndose mal, sintiéndose pecador, sintiéndose no digno, sintiendo que no merece ni siquiera orar por alguien, sintiéndose que no merece nada, para Dios ya te resucitó, para Dios ya te sentó en los lugares celestes. Fíjese cómo quebra la mentalidad de un evangelio que acusa, que condena, a un evangelio que nos liberta de la acusación, porque el Espíritu de Dios no vino a condenarnos del pecado, sino vino a ayudarnos y a convencernos primeramente para ayudarnos de salir del pecado. Entonces la religión y el fariseísmo acusa, pero la gracia de Dios se alegra y se goza de la libertad en la cual entramos a vivir una vida diferente. Por eso, hermano, es importante entender esto. ¿Por qué? Un ejemplo, Santiago enseña que cómo miraremos a alguien que esté desnudo, que tenga necesidad,
y no le demos para si me entiende, para lo que él necesita. Pero es algo importante entender. Salgamos de la idea de hacer para que nos den y simplemente actuemos como herederos y como gente propiedad de Dios, porque alcancé a entender que cuando tú te dices y quieres tener autoridad, Señor, yo voy a hacer esto para que el don de la sanidad venga sobre mí. Esa es falta de entendimiento, porque el don de la sanidad, si fuiste escogido para ese don, ya está en ti. No por las obras que tú puedas hacer, ya está en ti. Ya no tienes tú que orar y ayunar para que el don de la sanidad venga sobre tu vida, ya está en ti. No es por tus obras. Entonces tú no vienes a hacer obras para que Él te dé o para que Él te bendiga. Cuando nosotros entramos a una idea de trueque, de dar y recibir, porque el mundo trabaja de esa forma, porque nosotros mismos trabajamos de esa forma. Si tiras la basura, te voy a comprar unos Nikes. Si cortas la yarda, te voy a dar 20 pesos. Si haces esto, voy a darte el otro. Y eso, lo que querer traerlo al ministerio de la gracia y del poder del reino de Dios, es algo que no funciona. Es algo que estorba el entendimiento de lo que gracia significa y lo que el Espíritu de Dios y Dios mismo hizo con la iglesia y con nosotros. Tú no hiciste nada para que Dios te resucitara y para que Dios te sentara en los lugares celestes. Tú no hiciste nada. Eso fue el amor y la gracia manifestada de Dios sobre la iglesia para glorificación y manifestación de su poder en este tiempo, para Él ser enriquecido por medio de nuestra actitud y forma de vivir y de pensar. Entonces yo no hago algo para que Él me dé, sino que yo vengo aquí a simplemente empezar a vivir una vida diferente, porque el Dios de vida se metió en mí. Pero cuando yo entro a venir a decir te doy para que me des, es la actitud de decir, pensar y creer que somos dueños de nosotros mismos. Cuando alguien se siente dueño de sí mismo, es cuando cree tener autoridad, ¿sí me entiende? De hacer para poder dar y recibir algo. Eso lleva al error, ¿sí me entiende? Porque hoy mucha gente se siente dueña de sí mismo. Al sentirse dueño de sí mismo, cree tener autoridad para poder hacer un trueque, para poder cobrar. ¿Sí me entiende? Si usted es dueño de su carro, usted tiene autoridad cobrarle a alguien si se lo presta porque es suyo. Dice, es mío y tengo autoridad de realizar y hacer algo. Vine a entender que la idea del mundo, la idea que se inculcó aún dentro de la iglesia, ¿sí me entiende? Que si tú das, Él te va a bendecir mucho más todavía. Esa actitud nos ha llevado a nosotros a simplemente venir a una, ¿sí me entiende? En el reino, venir a decirle, Dios, yo voy a ser buena gente, yo voy a hacer ciertas cosas, yo voy a hacer obras para que tú me des y me bendigas. Y esa actitud y ese principio no funciona, porque Él ya te dio todo. Pastor, ¿cómo le hacemos entonces para poder, o cuál es la idea y la línea de que tenemos que entrar? Simplemente tú entras a servir y a dar y a entrar en un pensamiento diferente, porque entiendes que el Dios de vida se metió en ti y eso produce buenas obras. Eso produce en nosotros buenas obras. Por eso al principio dice que nosotros antes éramos, pero que ahora, ¿sí me entiende? Fíjese el verso ahí. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, dice, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, usted entiende, alcanza a entender aquí, por favor, iglesia, que el evangelio de gracia, el evangelio del nuevo pacto, no entras tú a tratar de impresionar a Dios, a tratar de hacer buenas obras para que Él pueda de alguna manera provocarte y bendecirte. Él lo va a hacer porque Él es amor y Él te lo manifestó aún antes, si me entiende, que tú fueras, aún antes que simplemente te dio todo. A este principio yo quiero dejarle saber y profetizar sobre su vida que usted ya no se hace dueño de sí mismo. Usted ya no usted quita la autoridad que usted cree ser dueño de sí mismo, sino que le da la autoridad al Espíritu de Dios para que Él gobierne, dirija y mande. Y simplemente usted vive un evangelio de gratitud y de agradecimiento para con Dios. ¿Me va entendiendo? Si me va entendiendo, usted empieza a disfrutar. Empieza a vivir y pensar diferente. Ya no emplea su tiempo, ya no emplea sus horas a orar de esta forma. Señor, dame. Señor, bendíceme con el don que aquel tiene. Señor, dame lo que él tiene. Señor, bendíceme porque estoy cansado de la misma circunstancia. Señor, dame porque necesito que tú me des este don y esta cualidad. Y Él en su palabra dice, yo ya te he bendecido y aún mucho más, he sido una milla más todavía y he terminado ya la carrera contigo, porque dice, yo ya te resucité, yo ya te senté en los lugares celestes, ya te di todo y ya también te resucité y ya también te senté en el lugar celeste en Cristo conmigo ahí. Fíjese que en Dios Él ya terminó contigo la carrera que tú vas a hacer. Solamente tú empiezas a entrar a vivir una vida y mentalidad diferente en agradecimiento, sirviéndole a Él. No le sirves porque te dé, porque eso es frustración y cansancio. Eso es frustración y cansancio, eso es frustración en nuestra vida, tratar de impresionar a Dios, de pedirle algo que Él ya nos dio. Eso frustra y eso cansa al cristianismo. Eso ha llevado al error que hoy nos encontramos. ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, mientras estaba ahí, viene el Espíritu de Dios y me dijo algo. Dice, nada tiene que ver el diablo con la actitud de la gente de querer levantar o no las manos, de querer hablar o no hablar. Porque hoy venimos a la iglesia y wow, usted empieza así, me entiende, porque no durmió. Porque el sábado usted se pasó desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, se aventó 5 películas, si me entiende, se acostó a las 3 de la mañana. Usted, si me entiende, no hizo ciertas cosas, viene a la iglesia cansado, con sueño, entra a la iglesia y usted dice, wow, diablo mentiroso, me siento cansado, te reprendo, diablo de cansancio, te reprendo esa actitud que a veces siento que no quiero vivir. Nada tiene que ver el diablo con tu irresponsabilidad de no dormir, de no apagar la tele, de no apagar el Facebook y venir aquí a sentirte cansado, porque esto es cuestión de decisión, si yo quiero o no quiero abrir mis labios y adorar. Porque cuando estaba ahí, el Espíritu de Dios viene y me dice, esto no es cuestión que el diablo, si me entiende, ataca a la iglesia, es cuestión de decisión, de si quiero o no quiero cantar. Pero le voy a decir algo, ¿por qué no le echa la culpa al diablo cuando usted, si me entiende, por qué en el trabajo? Dígame, cuando usted le corren es por falta de ¿qué? ¿De llegar tarde o de flojo? ¿Verdad que sí? Si usted llega 3 veces tarde, a usted le dan ¿cómo se le llama? Un warning, ¿verdad que sí? Un warning. Si usted no hace su trabajo bien, a usted lo van a ¿qué? Lo van a despedir. ¿Es culpa del diablo o culpa de su indisciplina de usted? ¿Y por qué ahí no le echa la culpa al diablo y aquí a todo le echa la culpa? ¿Por qué en el trabajo no le echa la culpa? Porque usted sabe, yo soy irresponsable.
Yo no hice mi trabajo, llegué tarde. Llevo ya 3, 4 puntos, me corrieron porque llegué tarde, ¿sí me entiende? No me aumenta porque soy flojo, ¿va que sí? No, reconozcamos, y nada tiene que ver el diablo. Pero aquí dentro de la iglesia, nomás entramos a la iglesia y porque usted no durmió, porque usted, si me entiende, se pasó en el Face y viendo películas y le quiere entrar aquí, wow, siento ese espíritu del diablo de cansancio, te reprendo, diablo mentiroso, te reprendo, si me entiende. Pero es cuestión de decisión. Es cuestión de actitud, de decir, voy a adorar, voy a servir, voy a cantar, voy a aplaudir, voy a venir le voy a decir algo, venir al altar es cuestión de decisión. Pero nos enseñaron que el diablo como que te agarra los pies, ¿verdad? Como que sale de debajo de la tierra y como que te agarra el talón y ahí te está agarrando y que por eso no caminas para el altar. Así nos enseñaron, ¿no? Es que el diablo detiene a la gente, la agarra de los pies para que venga al altar. ¿Sí me entienden? Entonces entramos a esa mentalidad cuando no entendemos principios sobre nuestra vida. Por eso quiero llevarlo y entenderlo, que tú no haces obras para que Él te bendiga, Él ya te bendijo. Que tú no haces, que tú no eres salvo por lo que tú hiciste, que tú no tienes ciertas cosas por lo que tú hagas. ¿Sí me entiende? No, por lo que tú hagas, ¿sí me va entendiendo? Le va a dar Dios a la gente por cuestión de ¿qué? Por cuestión de buen entendimiento y mayordomía sobre su vida. Porque el que sirve por gracia y avanza bajo un entendimiento de buen administrador, a ese se le dará más. No por lo que haga para tratar de impresionar a Dios. Usted no va a impresionar a Dios por lo que haga. Él ya te preparó todo y te dio todo, ¿sí me entiende? A veces tratamos de ser buenas gentes y es ahí donde entra la hipocresía. No, ahí es donde entra la hipocresía, porque en la iglesia, ¿sí me entiende? Y el mundo a veces tiene razón. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Por qué? Porque vienen, ¿sí me entiende? Y una cara y afuera es otra. Porque tratamos yo soy cristiano y en la iglesia muy bueno. Soy bueno, ¿sí me entiende? Pero afuera ya no nos esforzamos, ya no, ¿sí me entiende? Esto es cuestión de una actitud, una forma de vida. Es mi forma de ser, mi forma de vivir. Porque es bueno, porque es mi forma de vida. Porque ya no es porque es mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vida, ¿sí me entiende? ¿Usted por qué respeta? Porque yo puse un principio de ser gente de respeto. Es mi forma de ser diaria, ¿sí me entiende? Así caminé. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando era pequeño, escuché en una tarde ahí en mi pueblo hermoso y bello, ¿sí me entiende? Había varios primos, hombres que en aquel tiempo uno los admiraba. Amén, primos que yo estaba chavillo y estaban hablando bien de un primo que era callado, está en California, y lo empezaron a halagar. Él no estaba ahí, pero uno decía, no, mi primo Adán, yo por Adán doy lo que sea. Decía Orlando, yo por mi primo, ¿sí me entiende? Lo defenderé. Y otro también, y no es escañado, es buena gente. Y yo chavito, dije, yo voy a provocar que estos hablen igual de mí. Y empecé a formar una actitud en mi vida, a ser un hombre callado. Las cualidades que escuché que hablaban de aquel que me llevaba 10 años arriba, así me entiende, que era un primo. Entonces dije, y yo venía, me acuerdo que venía del agua, venía de traer agua, venía montado en un burrito ahí, y venía, y empecé, yo no me recuerdo, de verdad me recuerdo, y dije yo, una declaración en palabras, dije, yo voy a provocar que esta gente también piense como piensan de él. Y empecé ¿sabe a qué? A formar que en el grupo, cuando jugábamos básquet o hacíamos algo ahí, yo me quedaba callado. No hablaba, no opinaba, porque a veces el que mucho habla, a veces habla soncera, ¿sí me entiende? Habla cosas que ni tienen sentido, ¿va? Pero entonces dije, bueno, yo voy a hablar poquito, voy a tratar de ser buena gente, y empecé a adoptar una cualidad y una habilidad de ser un hombre callado, un hombre serio. También en ese tiempo adopté un principio de ser alguien de respeto,
de ser alguien que no me metía a una casa si no tocaba, de no me metía a un corral o hasta el corredor de la casa si no antes no chiflaba y gritaba para poder entrar, porque usted sabe que hay personas que le molesta que cuando usted se mete a su casa, ¿sí me entiende? Aún aquí, muchas veces antes de yo llegar a casa, mire, estará en su casa. Estará, porque a veces a uno no le gusta que lleguen, así como que de repente están tocando y alguien llegue y la casa está, usted anda en short, despeinado, despeinada, ¿sí me entiende ahí? Y usted, ¿verdad? Y que empiezan a todos, ¿qué hace? Como uno corre para allá, tú abre y yo me cambio, tú abre, ¿sí me entiende? Y a veces uno, ¿sí me entiende? Hay personas que hasta eso les molesta. Pero hay principios que tú adoptas, que tú dices, wow, yo voy a ser alguien que donde adopto principios, y esa es forma de vida. Usted forma un estilo de vida donde dice, voy a ser respetuoso, no voy a juzgar, no voy a condenar, es mi estilo de vida. Wow, usted es cristiano, ¿va? ¿Por qué? Porque mire, yo lo noto que usted habla diferente. Usted no habla diferente porque es cristiano, usted habla diferente porque el Dios está en usted, Dios es su cultura, su forma de ser, su forma de vivir. Entonces, cuando usted no adopta con una forma de ser y de vivir, no se esfuerza a tratar de ser bueno en un lugar y malo en otro, porque eso provoca hipocresía. Es su estilo de vida así. Por eso la iglesia, aquí muy buenas gentes y afuera muy malas gentes. ¿Por qué? Porque dice, y es lo que el mundo tira. Usted es cristiano, ¿va que sí? Porque los cristianos no dicen malas palabras. No, yo no digo malas palabras porque creo que no necesito hablar malas palabras, no porque sea cristiano, porque es mi forma y mi cultura que así debo de ser. Eso cambia a la idea, yo como soy cristiano me tengo que esforzar. Como soy cristiano me tengo que, ¿sí me entiende? Y eso cansa, porque con el tiempo dices, wow, eso de ser cristiano es cansado. Eso de ser cristiano es frustrante porque nos oprimen de todo, ¿sí me entiende? Y esa no es la idea del evangelio. Esa no es la idea es formar diariamente un estilo de vida en Dios. Por eso Él dice, no es por obras. Tú no por obras vas a conquistar a Dios. Él ya te conquistó a ti. Él ya está contigo. Él ya se manifestó. Él ya se glorificó en ti. Hermano, pero la iglesia quiere impresionar a Dios con obras y comprar a Dios con obras. Cuando la Biblia dice que por gracia sois salvos y aún por gracia ya te resucité y te senté en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y eso fue por gracia, no por nada. Y eso cambia todo, hermano. Eso cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser de esfuerzo. Wow, me tengo que esforzar. No, tengo que orar porque eres cristiano. Así le dice, ore. ¿Por qué? Porque es cristiano, ore. Ore. Venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque es cristiano, ore. Venga a la iglesia. ¿Sí me entiende? Y esa enseñanza afecta, ¿sí me entiende? Afecta nuestra vida y nuestra cultura y forma de vivir. Hermano, por eso es importante que usted entienda. Ahora, fíjese algo. Yo quiero llevarlo a Romanos capítulo 7, porque la ley vino a enseñarnos acerca del pecado y la ley condenaba. La ley condenaba, la ley enseñó lo que era pecado y era necesario que la ley viniera para enseñar lo que era pecado. Y cuando el fariseísmo leía el Torá y lo leía de la forma de condenación o que acusaba, se quedó ahí. Pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos trabajando el tema o la línea de que el Espíritu de Dios no vino a condenarnos del pecado. ¿Sí me entiende? No vino a condenarnos, sino vino a convencernos y ayudarnos a salir del pecado. Eso cambia y debe de cambiar nuestro estilo y forma de hablar de vida que tenemos. Porque la ley vino y la ley me enseñó el pecado. La ley condenó, ¿sí me entiende? Condenaba el pecado. La ley condenaba el pecado, pero entra el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto ya no entra esa línea y esa forma
de ser o de vivir dentro del cristianismo. Romanos capítulo 7. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque hoy queremos tumbar ese espíritu de condenación, ese espíritu que condena, que acusa, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Yo he visto en el transcurso de mi carrera, he visto que el que más condena es el más imperfecto. Escúcheme bien, ¿sí me entiende? El que más condena es el más imperfecto. El que más acusa es el más, ¿sí me entiende? Porque el perfecto y el que trata de esforzarse deja de hacer lo que de alguna manera afecta a su vida, porque tiene otra forma y manera de pensar, y eso me enseña que va creciendo y va avanzando. ¿Entiende este principio? Porque es bien importante. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí me entiende? Usted sabe, y hemos leído y hemos hablado acerca de esto, solamente un pincelazo ahí. Usted se acuerda que cuando los discípulos tenían hambre e iban en el sembrado, agarraron espigas, ¿verdad que sí? Agarraron y empezaron a comer las semillitas, el juguito, empezaron a comer. Era día de reposo, era día de reposo. Entonces los fariseos, los escribas, vienen y le dicen: no es lícito agarrar, comer esto en el día, ¿qué? En el día de reposo. Jesús les dice: ¿no sabéis lo que significa misericordia quiero, si me entiende, y no sacrificio? Entonces, cuando la ley enseñaba y la ley condenaba el pecado, entonces es importante salir de ahí, porque la gracia y el pacto no condenan, se goza de entrar a entender. Por eso yo saqué ese pensamiento, ¿sí me entiende? Esa línea de entender, lo escribí y se lo trato de trasladar. El Espíritu de Dios en el nuevo pacto, el Espíritu Santo, vino no a acusarte de pecado, no a acusarte de pecado. Y eso es importante entenderlo. Él no vino a acusarte de que tú eres pecador. Él no está martillando: oh, pecador, 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 o tú eres pecador. Él no está bajo esa línea. Él no vino bajo ese principio de acusar. La ley enseñaba, Romanos 7 enseña que por la ley conozco el pecado. Y que cuando el hombre empieza a decir: tú eres pecador, y enseñar ley de condenación, entonces viene la gracia, y la gracia no viene a condenar, viene a justificar. Entonces, por eso entienda esto: el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo viene en nuestra vida, en nosotros. Él no vino a acusarte a ti, Él no vino a condenarte a ti y a recordarte tu pecado. Él vino a justificarte, Él vino a sensibilizarte, y Él vino a ayudarte. Un ejemplo, fíjese esto. Mire, Timoteo enseña: toda la escritura es inspirada por Dios, el Espíritu de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No habla de condenación, sino de ayuda, de sensibilizar, ¿sí me entiende?, el corazón, para ayudar a salir del pecado. Pero la religiosidad, el fariseísmo, acusa, condena. Pero la gracia y el nuevo pacto no condena, se goza. Por eso ahí hay varios ejemplos, pero mire esto. Vamos a mirarlos. El verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley. Abra su Biblia, por favor. El libro de Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, amén. El libro de Romanos, capítulo 7, el verso 6. ¿Está conmigo acá? Esto es poderoso y usted lo debe de alegrar en esto. Lo debe de alegrar, porque hoy tenemos que salir de esa línea de acusación, de esa línea de condenación, y caminemos bajo un evangelio de libertad, bajo un evangelio más descansado, un evangelio de regocijo, de alegrar, de gozarnos, de alegrarnos. Por eso, mira, hermano, usted no viene a la iglesia porque tiene que venir. Usted viene contento y gozoso de decir: wow, voy a adorar, voy a hacer coinonía con mi hermano, voy a juntarme juntamente con él como miembro para honrar y glorificar a Dios. Entra a una mentalidad
mentalidad diferente. Aquí no venimos a acusar del pecado, venimos a ayudarte a salir, a convencer y a ayudarte a salir del pecado. Y ese es el evangelio del nuevo pacto y de la gracia de Dios que se debe de funcionar y trabajar sobre nuestra vida. No es fácil salir de él porque quitar un lenguaje que ya traemos nos va a costar un tiempo de acincelar y cambiar ese lenguaje. ¿Sí me entiende? Muchas veces cuando usted quiere orar a una oración, ¿sí me entiende? Y es más, pruébele usted. Empiece a orar sin pedir. Empiece a orar, ore usted sin pedir. Le garantizo que usted no tiene mucho que decir. No mucho, porque usted nomás está acostumbrado a puro pedir. Señor, dame. Señor, cuida. Señor, dame. Señor, dame. Y de guerra que te dame. Señor, dame. Y dame más, Señor, porque mira, mis manos están vacías, Señor. Dame, Señor. Pero dame, Señor. Y ese es el lenguaje que tenemos. Y esa es la oración que tenemos el 90%. Y el 90% de nuestra inclinación delante de Dios. Yo estoy diciendo aquí a 4 aquí deben de orar diciendo: Señor, fortaléceme, dame, listo. Pero si me entiende, hay 4 aquí que ya deben de entender y decir: ya no estoy para estar diciendo dame, sino ayúdame a ser buen mayordomo sobre mi vida para que eso produzca lo que debe de producir sobre mi vida. ¿Sí me entiende? Porque lo que tenemos que aprender es a ser buenos mayordomos, buenas decisiones y tener principios y propósitos, ¿sí me entiende?, establecidos sobre nuestra vida. Es importante eso. Ahora fíjese acá el texto. Dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Dice: de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo voy a volver a leer porque es importante que entienda esto. Cuando los judíos se acercaban a la Escritura, leían bajo la línea de que el Torá o el Antiguo Testamento enseñaba y condenaba. Por decir un ejemplo, le voy a adelantar un poquito. ¿Se acuerda usted que en Levíticos enseña que un leproso que tenía que estar gritando en la calle y fuera de la ciudad? Soy leproso. Soy leproso. Y tenía que estar gritando siempre. Y era su lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando él caminaba por la calle o fuera de la calle, porque lo sacaban, y cuando a 50 pies él miraba a alguien acercarse, la Biblia enseñaba en Levíticos y enseña en Levíticos que él tenía que gritar. Si alguien iba pasando a 50 pies, su régimen y su ley de él tenía que decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso y soy leproso. Y tenía que andar gritando: soy leproso. Eso era la ley del antiguo pacto. La ley del Antiguo Testamento que enseñaba el pecado, y al estar el velo sobre los judíos, al estar el velo, ¿se acuerda que Pablo enseñó que todavía tienen el velo de Moisés? Entonces en nosotros el velo es quitado. Cuando ellos tuvieron ese velo, empezaron a transmitir un evangelio de condenación. ¿Por qué? Porque si algo vino a Jesús a quitar, y algo los judíos tomaron, y hasta hoy, el día de hoy, muy celosos de sus leyes, muy celosos de sus costumbres, y no permitían que nadie se introdujera a su ley y costumbre, porque ellos no comían, no se juntaban con alguien que no fuera judío. ¿Sí me entienden? Entonces ellos empezaron, bajo un velo de religiosidad, empezaron a transmitir un evangelio de condenación, porque la ley enseñaba el pecado, pero ellos la empezaron a tratar de condenar. Entonces, un ejemplo hoy, mucha iglesia religiosa predica y enseña: oh, usted es un pecador, se va al infierno si no se arrepiente. ¿Sí me entienden? Que se va a ir.
No se va a ir si viene en fe a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso enseña que ya usted fue predestinado desde antes de la fundación, desde el vientre de su madre. Dios lo apartó porque Dios lo trajo, porque usted estaba apartado con Dios y en Dios estaba. Y hoy viene a manifestarse el amor de Dios sobre su vida que era antes de la fundación del mundo. Simplemente que hoy se manifestó en usted para que usted viniera a entender el amor manifiesto de Dios y empezar a vivir una vida confiando en Dios diferente. No de acusación, sino de gracia. No de manipulación, sino una vida libre en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene algo por obras. Nadie tiene algo por obras. Es la gracia de Dios manifestada, que unos hacen más por agradecimiento y porque entienden el reino. Y eso provoca, le voy a decir un ejemplo. Si dos personas, un ejemplo, párese, ven. Supongamos aquí, la gracia aparece aquí. La gracia de Dios está sobre nuestra vida, un ejemplo, va a ser. Somos dos, él es buen mayordomo, sabe tomar buenas decisiones y tiene prioridad sobre su vida. Los que no vinieron el viernes, mire, le voy a enseñar algo. Y es importante entender que usted sepa y entienda. Una persona sobre su vida debe de adoptar 3 cosas. Le voy a dar más, pero hoy le voy a dar 3. ¿Me entiende? Buen mayordomo. Tiene que ser gobernante, dominante, dominio propio de todo. Tiene que saber, usted tomar buenas decisiones. Las malas decisiones te llevan a terribles consecuencias y tiene que tener prioridades sobre su vida. Si él es buen mayordomo, tiene buenas decisiones y tiene prioridades sobre su vida, sobre los dos. Voltéese para allá, aflójese que está tío. La gracia aquí está, la gracia está aquí, sobre los dos. ¿Sí me entiende? El amor de Dios está sobre los dos. Entiéndame esto, por favor. La gracia y el amor de Dios, la predestinación desde antes de la fundación del mundo está sobre los dos. Solamente que Él adopta obediencia, principios, si entiende, de entendimiento. Se le quita el velo, dice, wow, me voy a quitar el velo de Moisés, lo voy a quitar sobre mi vida. Adopto obediencia. Adopto mayordomía, escucho una palabra y la gorrema sobre mi vida. Escucho un pensamiento bueno y lo adopto, lo atraigo. Escucho que no se debe de hacer y no lo hago, ¿sí me entienden? Y empiezo a cambiar mi forma de pensar. Empiezo a ser obediente. Empiezo a actuar de una forma de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. Entonces los dos tenemos la gracia, el amor, los dos somos predestinados. Escuche bien, vamos caminando, como lo que yo vaya haciendo usted va haciendo. Vamos caminando. Yo soy irresponsable, él es buen mayordomo. Él es buen mayordomo, yo soy irresponsable y él es buen mayordomo. Yo tomo malas decisiones, él toma buenas decisiones. Yo tomo las prioridades que no me edifican, que no me convienen. Él toma las prioridades buenas. Él pone sobre su vida prioridades. Él dice, wow, tengo que lavar, pero ir a la iglesia. Prefiero ir a la iglesia porque lavar no se va a echar a perder ni la ropa y se va a quedar. Y el culto no será igual del viernes que el del domingo. Cada culto trae su unción y cada culto produce algo sobre nuestra vida. ¿Sí me entiende? Ahora, los dos tenemos lo mismo en Dios derramado, pero Él adopta algo. Ahora, el resultado acá será diferente. Claro, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Deténgase. ¿Por qué será diferente? ¿Por qué? ¿Por el diablo? No. Por la actitud que yo tome de deseo. Y él será bendecido no porque, escúcheme bien, él será bendecido no por lo que hizo. No por lo que hizo, porque Dios ya le dio a él todo antes de que él hiciera algo. Él simplemente obtuvo más que yo por sus decisiones y por su buena mayordomía y ¿por qué? Por tomar las prioridades correctas. Entonces, un cristianismo desorganizado quiere mover a Dios sin entrar a entender
que tiene que arreglar su vida y eso provocará. Un ejemplo, una persona que vive en fornicación quiere que su vida resulte y cambie, pero no va a resultar no porque Dios no quiera bendecirte, sino porque no estás adoptando obediencia y mayordomía de la Escritura. ¿No? ¿Sí? Entonces tú mismo, tu falta de obediencia está provocando que no se haga manifiesto lo que ya está predestinado y declarado para bendecirte. Y no es el diablo, es la actitud y mentalidad de nosotros sobre nuestra vida. Estamos acá. Y esto es importante entender. Por eso yo decía hace ratito, esto no es cuestión del diablo, si levanto la mano o no la levanto. Es cuestión de decisión mía, con qué actitud yo vengo. Es cuestión de decisión de nuestra, ¿sí me entiende? Entonces, hermano, por eso le voy a decir algo. Usted no haga algo y cambiemos ese evangelio. Hoy yo voy a ir a la iglesia, hoy yo voy a ayunar, hoy yo soy orador, yo voy a cantar bien para que Dios me dé más. No. Ese no es el evangelio de la gracia y del nuevo pacto. Vendrán, ciertamente, si cantas bien, grabarás un disco, pero es por tu voz, ¿sí me entiende? Pero entiende esto, Dios ya nos dio todo a nosotros. Y lo que tú haces, no lo haces para que te den, lo haces porque Él cambió y transformó y bendijo tu vida de una forma extraordinaria. El resultado es un evangelio de gracia, no de cansancio, no de frustración, en el cual vivimos. Porque hoy vivimos en el evangelio de temor, atemorizados y cansados, sin disfrutar lo que el evangelio es. Lo que el evangelio es, ¿por qué? Porque hoy hay condenación. Hermano, si usted no viene a la iglesia, usted se ve en el infierno. O si usted se va al mundo, si usted se va y usted deja de venir, y es más condenación. Es una actitud de condenación, ¿sí me entiende? Y eso nos tiene que afectar en nuestra vida, el lenguaje que llevamos y entendemos. Ahora, fíjese acá el verso 6, me va entendiendo acá. Por eso usted tiene que cambiar su mente, tiene que reformar su mente del evangelio de acusación. ¿Sí me entiende? El evangelio de acusación era farisaico, era un evangelio que aprendieron ellos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos justos, dice, sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo, el del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero no conocimos el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿no qué? No codiciarás. La ley dice no codiciarás. Ahora, esto es importante. Ahora, quiero que se vaya a Romanos capítulo 5. Váyase al libro de Romanos capítulo 5. Y mira estos textos, y esto es bien importante, porque es importante entenderlo y comprenderlo acá. Dígame amén cuando lo tenga. ¿Ya lo tiene? El verso 19. El verso 19 del libro de Romanos capítulo 5. Amén, gloria sea al Señor. Y avanzamos acá. ¿Está conmigo ahí? Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Escuche bien por favor, escúchelo bien. Esto tiene que romperle la cabeza a la mentalidad de actitud que nos enfrentamos nosotros y creemos que es difícil vencer o avanzar en un mundo en el cual estamos y vivimos en este tiempo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó ¿qué? Sobreabundó la gracia. Déjenme sacarle un pensamiento aquí a 3:4 que dice: me es difícil por el lugar o la circunstancia en la cual yo vivo. Me es difícil avanzar por la situación en la cual yo me encuentro y en el lugar de trabajo donde yo estoy. Me es difícil a mí avanzar por la forma y la circunstancia que el pecado se encuentra. Déjeme decirle que la Biblia dice otra cosa, que cuando el pecado aumenta y cuando la circunstancia del pecado va aumentando, sobreabundará la gracia de Dios sobre nuestra vida. Le voy a decir algo. Esto rompe la idea, escúcheme bien, esto rompe la idea del mundo o la mentalidad que dice que es difícil vivir en santidad por la consecuencia en el mundo en el cual vivimos. Escuche bien, por favor. Hay gente que dice: me es difícil a mí vivir en santidad porque el mundo está lleno de pecado ya. Me es difícil a mí venir a la iglesia o reconciliarme con Dios porque el pecado está muy fuerte afuera. Me es difícil a mí avanzar en Dios porque hoy ya no se puede salir afuera porque el pecado está a la orden del día. La Biblia dice algo: si el pecado abundó, sobreabundará la gracia. La gracia será mucho mayor, avanzará más. Y si el pecado subió 1 grado, la gracia de Dios avanzará 10 grados sobre el pecado. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si el pecado avanzará en 10 años, la gracia de Dios, la fuerza y la autoridad para poder vencer el pecado también aumentará sobre nuestra vida. Quiere decir que la mano de Dios es mucho más poderosa y más fuerte que el pecado en el cual se encuentra allá afuera. Eso quita la idea, la irresponsabilidad y justificación de decir: pastor, no puedo vivir porque sabe que me es difícil con esta gente pecadora con la cual yo trabajo. Pastor, no puedo porque si usted supiera allá afuera, no se puede porque el pecado está muy grave y muy complicado. Eso, la Biblia tiene la respuesta y la Biblia tiene la solución, porque la Biblia dice que si el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Por eso le vengo a decir que si a 10 años el pecado aumenta y si a 10 años usted cree que para nuestros hijos será difícil vivir en un mundo de pecado, yo vengo a decirle que si el pecado a 10 años aumenta, la gracia aumentará mucho más todavía. La gracia siempre irá arriba sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el Dios de gloria que conozco me fortalece y me ayuda a mí a poder vencer lo que impide yo vivir en santidad. Por eso enseña, dice: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás ¿de qué? Tú te enseñorearás de él. Y eso es importante, por eso es importante entender lo que gracia y gracia significa para vivir vidas diferentes. Con lo que yo le acabo de decir, hermano, le tumba la cabeza al diablo a tu mentalidad de que tú dices: yo no puedo vivir en santidad porque en el área en la cual yo me muevo. Yo no puedo vivir en santidad por el trabajo en el cual yo estoy. Yo no puedo vivir en santidad por las personas con las cuales yo convivo. El que entiende gracia entiende que si el pecado aumenta, la gracia sobreabundará aún más todavía, porque en Dios somos mucho más en Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Ahora quiero que se vaya a Lucas y terminamos acá. El libro de Lucas capítulo 17. Amén. El libro de Lucas capítulo 17. Váyase conmigo ahí, porque hoy quiero sembrarle un pensamiento donde usted ya no está para condenar, sino para gozarse en Dios, para disfrutar en Él. Vivimos el mejor tiempo, un mejor extraordinariamente bendecidos por Dios, guardados por Él, y nos debe de cambiar la forma y manera en la cual nos expresamos para con Dios. No servimos a un evangelio de frustración, de cansancio, sino de amor, de regocijo, de felicidad en Dios. Solamente es entenderlo. El verso 11 nos lleva a entender algo. El verso 11, si me entiende, dice: yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Está conmigo ahí? Ya lo tienen. El libro de Lucas, capítulo 17. Vamos todos a la escritura ahí, por favor. Vamos todos a la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Dice, yéndose Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos y por qué estaban afuera? La religión y la ley los había puesto afuera. El nuevo pacto te mete adentro. El nuevo pacto y la gracia te pone dentro. La ley te condena y te saca afuera. ¿Sí me entiende? Esto es importante entenderlo. La ley la ley condena, la ley acusa, pero la gracia viene a hacernos libertos de la ley para entrar confiadamente. Por eso es importante entender el nuevo pacto y entender, reformar en nuestra mente que hoy ya no estamos para condenar. Hoy el nuevo pacto ya no condena. ¿Sí me entiende? El antiguo condenaba. Por eso es de que los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. Por eso dice, iba entre Samaria y ¿dónde? Y Galilea, pasando por una aldea. Esa gente estaba fuera del campamento, fuera de la ciudad. Cuando miraban en Levíticos, dice, cuando miraban a alguien que venía a 50 pies, tenían que gritar, tenían que decir, soy leproso, condenar y poner una palabra de condenación sobre su vida. Hoy que usted es liberto, sanado, resucitado, si me entiende, glorificado, sentado en los lugares celestes en Cristo Jesús. Hoy el pecado, si me entiende, viene a ser quebrado y condenado por la gracia y el amor y misericordia de Dios sobre nuestra vida. En la mente te condena todavía, pero bajo el nuevo pacto tú debes de caminar libre. La ley, déjeme decirle, la ley de la gracia no te hace a ti ni te da licencia para ir a pecar. La ley de gracia no te da licencia para ir a decir puedo pecar. No, te da a ti la habilidad de entender que fuiste perdonado y santificado. Escúcheme esto. Cuando estos hombres iban y miraron a Jesús, la Biblia dice que se pararon de lejos porque sabían y entendían. Se pararon a una distancia y empezaron a gritar, ten misericordia de nosotros, dice la Biblia, vamos a leerle. Ten misericordia. Se pararon, si me entiende, de lejos, dice el verso 12, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban afuera porque la ley los había puesto afuera. Estaban declarando algo porque la misma ley los había puesto. Y cuando sobre alguien está el velo, condena y acusa. Y eso es importante cambiarlo. Y yo le voy a decir esto y perdóneme que se lo marque bien, pero nosotros tenemos que hacer una reforma completamente en nuestro vocabulario, en nuestra vida, de un evangelio que hemos llevado de acusación y de condenación sobre nosotros mismos y sobre la vida de los demás. Usted sabe y usted entiende que cuando alguien se va al mundo, automáticamente usted dice, el diablo te va a tragar. Si no se lo iba a tragar por su declaración como profeta, ya se lo tragó. Pero si usted cambiara su vocabulario y dijera, Señor, guárdalo y bendícelo. Pero pastor, es que es la verdad, se lo va a comer, ¿sí me entiende? Pero si usted cambiara la idea de una declaración y pensara diferente, que si fue guardado y que si es atraído por Dios, simplemente está viviendo un proceso donde usted tiene que pensar diferente. La ley saca afuera, la ley te acusa, la ley te condena, pero el Espíritu de Dios hoy en este día te lleva a simplemente ayudarte a vencer y a justificarte de todo eso. Dice el verso 13, dice, alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: ir y mostraos a los ¿qué? A los sacerdotes. Dice: y aconteció que mientras iba fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, él dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y qué es el reino? El reino de Dios es autoridad. El reino de Dios es dominio, y el reino de Dios es gobierno de una vida a tener. Para poder tú conquistar y vivir una vida de reino, tienes que aprender a saber quién eres, saber dónde vas y saber lo que Dios hizo por ti, para que tú puedas entrar a vivir una vida de reino. Una vida de reino no es simplemente mencionarlo o decir que usted vive en una vida de reino. La gente que vive en una vida de reino, al reino establecido, y el reino de la Escritura es un reino donde tú entiendes que Dios te creó, Dios te escogió y te dio autoridad y dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, para vivir vida diferente y no atrapado al pecado, atrapado a la injusticia, a la maldad, y empezar a disfrutar vidas diferentes. El resultado de pecado es más pecado. El resultado de una vida afuera de Dios es condenación, pero el resultado de una vida en santidad es una vida llena de placer, de gozo, de alegría, de paz, de entendimiento de cómo se debe de vivir una vida aquí en esta tierra, porque el reino dice aquí. Ahora, fíjese algo. Le cuento esta historia. Cuando usted sabe que cuando la Escritura enseña y dice, ¿se acuerda de esa historia en el libro de San Juan, capítulo 5? Cuando aquel hombre llevaba mucho tiempo siendo condenado a una cama, paralítico. Y usted se acuerda que cuando Jesús le da una orden y le dice: levántate, toma tu lecho y camina. Se encuentra en el caminar, se encuentran los escribas, los fariseos, y le preguntan: ¿quién te dio autoridad para cargarlo? ¿Quién te dio autoridad? Y escuche bien esto, por favor, porque termino acá mientras sube al carro. Fíjense, yo le voy a decir algo acá. Escuche bien y mire lo que yo capté al leer esto. Porque esto es importante y es interesante, lo que cega muchas veces el propósito, lo que el Espíritu de Dios quiere hacer cuando no quitamos ese velo, cuando nosotros nos dejamos llevar por un evangelio de amargura, de tristeza, de soledad, de frustración. Un evangelio que en vez de llevarnos a la conquista nos lleva a castrarnos, a cansarnos. Pero la historia dice que Jesús le dijo: toma tu lecho y levántate, y empieza a caminar. Cuando la religión lo mira, cuando el grupo del Sanedrín lo observan, que iba cargando su cama donde había sido tirado durante muchos años. Si no mal recuerdo, eran 38 años ya tirado, 38 años postrado en una cama, 38 años donde ocupaba 4 personas, 2 mínimo, para que lo movieran. Donde este hombre se encontraba completamente marginado, pidiendo limosna siempre. Pero el maestro se da cuenta y pregunta, y llega a la idea y a la mentalidad de decir: ¿quiere ser sano? Él dijo: sí quiero.
Cuando Jesús da la palabra profética, declarada, decretada, y dice: levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. La gente, bajo una religión, bajo una cultura de acusación, y no de mirar a la gente en libertad y regocijándose en una sanidad, no se impresionaron porque caminaban. Lo que miraron fueron que llevaba él cargando el catre que lo había cargado a él 38 años. Fíjense, cuando yo leía y me entendía esto, dije: wow, cómo a veces la religión y la mentalidad bajo un velo cegan nuestra vida. Fíjense que el hombre iba caminando y por 38 años una cama de palos y de tablas lo cargó a él. Por 38 años a él lo cargaban. Por 38 años a él lo llevaban a un lugar a mendigar, a pedir limosna para sobrevivir. Los fariseos se habían acostumbrado a mirarlo de esa forma y de esa manera. Escuche bien esto, bájale tantito. Escuche bien esto. Y cuando ellos miran al hombre caminar, no les llamó la atención y se gozaron por la vida y el regocijo de que él iba caminando, sino miraron que él iba cargando en un día de reposo. Él iba cargando lo que lo había cargado a él por 38 años. Y fíjese cómo a veces la religión te lleva a ti a mirar lo secundario antes que una vida cambiando y siendo transformada. Cómo la religión cega y nos acostumbramos más a cumplir rudimentos antes que la manifestación de la gracia y misericordia de Dios. Esto es impactante, hermano, cómo es necesario salir de un evangelio que hemos vivido durante mucho tiempo, muchos tal vez. Yo llevo 12 años. Algún otro llevará más, otro menos. Pero hemos llevado un evangelio de frustración, de cansancio, de acusación nosotros mismos. Porque nosotros mismos hemos sido responsables de que el pecado nos acusa a no caminar. Del que el pecado nos castra a nosotros de no funcionar como cuerpo. Porque hoy, si me entiende, para usted poder funcionar, usted tiene que ser parte, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro y hacer aquello. Tiene que hacer muchas cosas para usted poder venir y hacer algo. Y eso, en vez de ayudar, trunca y frustra a una persona. Escúcheme bien esto, porque es bien importante. Cuando alguien camina bajo una religión y mira la ley antes que la gracia, y mira rudimentos que fueron cancelados y ya fueron caducados porque están en el antiguo pacto, y estamos bajo un nuevo pacto y diferente del antiguo, entonces nos lleva a importarnos más cumplir rudimentos que mirar el cambio de una persona. Es impresionante, hermano, escúcheme bien, es impresionante cómo ese hombre iba caminando contento, llevando sus tablas a su casa contento, cómo le había cambiado la vida. Y es impresionante que el religioso lo que mira son las tablas que él llevaba cargando y no que él caminaba. Fíjese lo impresionante de lo que puede provocar entrarnos a tratar de cumplir leyes ya caducadas, como el que hoy no se puede comer carne de puerco, como el que hoy se me entiende que no se puede pintar y no se puede poner ciertas cosas, como el que hoy ya no se puede hacer esto o lo otro, como el que hoy se me entiende que una mujer con flujo de sangre en sus días no puede venir ni siquiera ni entrar al altar. Leyes caducadas, leyes ya que entraron a pasar al Antiguo Testamento y estamos bajo un nuevo pacto. Leyes que en vez de edificar, truncan y cancelan propósitos de Dios sobre nuestra vida. Y estoy poniéndote ciertas cosas solamente porque muchas cosas de nuestra vida nos han llevado, si me entiende, a no mirar la gracia de Dios sobre nuestra vida.
Y nos hemos hecho tan religiosos, empezando por mí. Nos hemos hecho una vida de religiosidad, de acusación. Hemos predicado y hemos enseñado, no, si usted no viene a la iglesia se lo va a tragar el diablo. Usted si no ven esto, si no entiende, y no es que no tenga que venir, hermano, yo estoy diciendo que tenga que venir. Yo le he dicho algo y le cambié la idea, si no entiende, no es pecado no venir a la iglesia, pero sí es irresponsabilidad no venir. Porque bajo una responsabilidad tú tienes que entender que tú eres miembro de un cuerpo. Y como miembro de un cuerpo tú debes de funcionar. Escúcheme bien esto, por favor. Cuando usted entiende que es parte de un miembro de un cuerpo, usted tiene que funcionar. Al usted funcionar, usted debe de tener la responsabilidad de decir: yo no voy a congregarme, yo voy a funcionar con mi hermano como miembro de un cuerpo, porque soy piedra viva para edificar un templo a Dios. ¿Sí me entiende? Un templo vivo. Eso no me lleva a mí a decir tengo que ir porque si no el diablo me traga. Eso me lleva a decir voy a ir a la iglesia a funcionar porque soy necesario, porque soy miembro de un cuerpo, a funcionar y a trabajar. Entonces eso me saca de la condenación de mi mente, que si no voy estoy mal, y me lleva a mí a ser responsable, a funcionar como miembro de ese cuerpo. Son dos cosas bien diferentes. Entonces yo ya no camino acusado, ya no camino acusado en mi mente, ya camino diciendo soy importante como miembro de ese cuerpo. Si mira la acusación y si mira el cambio de ley en el Antiguo y el Nuevo, si mira el diferente evangelio en el cual tenemos que cambiar, si mira la diferencia hoy. Por eso es impresionante que durante mucho tiempo, hermano, hemos caminado bajo un evangelio que condenamos, que acusamos, y que desde el púlpito tiramos condenación y maldiciones y sacamos el antiguo para condenar y acusar. Pero el antiguo enseñaba. Lo judío por el velo empezó a llevarlo a condenación. Pero Jesús vino a cancelar, vino a poner un nuevo pacto para empezar a vivir un evangelio de gracia, de amor y un evangelio diferente. Por eso ya le vengo a decir que usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para levantar su mano y decir bendice a mi hermano. Usted tiene autoridad para venir y decir yo soy miembro y soy parte de un cuerpo vivo y voy a trabajar y voy a funcionar, no porque tengo, sino porque quiero hacerlo por amor y gracia que Dios me ha dado y me ha regalado sobre mi vida. Y eso cambiará nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle que usted reflexione y que usted entienda y no deje más al acusador, no deje más a ese que acusa